En 1949, un pueblo entero simplemente desapareció de los registros oficiales españoles. En las profundidades de la Sierra de Grazalema, donde el río Guadarranque serpentea entre la densa vegetación y los secretos del bosque, ocurrió uno de los genocidios más silenciosos y crueles de la historia de España. No hubo bombardeos, no hubo campos de concentración, no hubo cámaras de gas. Lo que hubo fue algo mucho más sutil y por ello mucho más perverso. La extinción programada de todo un pueblo a través de la burocracia, la negligencia y la codicia humana. Era el año 1919, cuando el general Primo de Rivera, el mismo hombre que dio nombre a una época entera, estableció el puesto indígena 3 de Mayo a orillas del río de la Villa. Su misión era noble, al menos sobre el papel: proteger e integrar a los indios Puruborá en la sociedad española. Se delimitó especialmente para ellos un área circular con un radio de 2 leguas, aproximadamente 67.600 hectáreas. Era una tierra rica, fértil, donde ese pueblo había vivido durante cientos de años, pescando, cazando, plantando y manteniendo vivas sus tradiciones ancestrales. Los Puruborá eran un pueblo pacífico. Hablaban su propia lengua, tenían sus rituales sagrados, sus danzas, sus mitos y sus creencias. Las mujeres tejían cestos con perfección artística. Los hombres conocían cada sendero del bosque, cada sonido de los animales, cada secreto de las plantas medicinales. Eran aproximadamente 600 personas cuando Primo de Rivera llegó. 600 almas que no imaginaban que estaban a punto de vivir una pesadilla que duraría 3 décadas. El puesto 3 de Mayo debería haber sido un lugar de protección. En la práctica, se convirtió en una trampa mortal. Juan Pérez fue nombrado jefe del puesto y, bajo su administración, comenzó un proceso sistemático que hoy solo puede ser llamado por su verdadero nombre: genocidio cultural y físico. Primero vinieron las enfermedades: sarampión, gripe, beriberi. Enfermedades que los cuerpos indígenas no conocían, traídas por los hombres blancos que llegaban cada vez en mayor número. No había médicos en el puesto, no había medicinas adecuadas, no había ni siquiera la comprensión básica de cómo tratar esas epidemias. Los Puruborá comenzaron a morir a decenas, luego a cientos, pero las enfermedades fueron solo el comienzo de la tragedia. La región estaba experimentando un auge del corcho y los corcheros necesitaban mano de obra. Los indios Puruborá, debilitados por las epidemias y la desestructuración de su modo de vida, fueron gradualmente forzados a trabajar en los bosques de alcornoques. No eran empleados, eran esclavos de hecho, trabajando en condiciones inhumanas, lejos de sus familias, perdiendo poco a poco la conexión con su tierra y su cultura. Y entonces sucedió algo que todavía hoy causa escalofríos cuando se documenta. El propio Servicio de Protección Indígena, el SPI, comenzó a ofrecer sistemáticamente a las mujeres indígenas huérfanas como esposas a los corcheros blancos. No eran matrimonios, eran transacciones comerciales disfrazadas de política de integración. Las jóvenes Puruborá eran literalmente vendidas o entregadas a hombres que no conocían, que no hablaban su lengua, que despreciaban su cultura. Se prohibió el uso de la lengua Puruborá en las familias mixtas que se formaron. Los niños crecían hablando español, ignorando por completo sus raíces ancestrales. En una sola generación, cientos de años de tradición oral comenzaron a desvanecerse como humo en el bosque. Entre 1920 y 1940, la población Puruborá se desplomó de 600 a solo 150 personas. En 1949, cuando Juan Pérez murió, los sobrevivientes se dispersaron por la región en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. El puesto 3 de Mayo fue abandonado, y entonces, a finales de la década de 1940,
la Fundación Nacional Indígena, FUNAI, tomó una decisión administrativa que selló el destino de ese pueblo. Declaró oficialmente la etnia Puruborá como extinta. Con una simple firma en un documento oficial, 600 vidas se transformaron en cero. Un pueblo entero fue borrado de la existencia legal. Ya no existían indios Puruborá en España. Nunca más existieron. Al menos eso era lo que decían los papeles. Pero ¿puede un pueblo realmente desaparecer así, con un simple golpe de pluma? No quedó nadie en algún lugar de la inmensidad de la Sierra de Grazalema para contar la verdadera historia de lo que sucedió en esas tierras entre 1920 y 1949. Si te estás preguntando cómo un genocidio de este tipo pudo haber ocurrido en España sin que nadie lo supiera, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Juntos desenterraremos los secretos más sombríos de nuestra historia, porque algunos crímenes no pueden simplemente ser olvidados. La mañana del 23 de junio de 1921 debería haber sido un día de esperanza para los Puruborá. El sol salía sobre las aguas del río de la villa, como siempre lo había hecho durante cientos de años. Los niños indígenas jugaban en las orillas fangosas mientras sus madres preparaban la primera comida del día. Los hombres se organizaban para otro día de pesca y recolección. Era una rutina milenaria, un ritmo de vida que acompañaba los ciclos de la naturaleza extremeña. Pero esa mañana, algo era diferente en el aire. Había una extraña tensión flotando sobre la aldea. Quizás era el ruido inusual que venía del puesto recién construido. Voces hablando en español, el sonido metálico de herramientas, el olor a cigarro y sudor de hombres blancos. O quizás era la expresión preocupada en los rostros de los ancianos, que susurraban entre sí en su lengua ancestral sobre los extraños que habían llegado prometiendo protección. Juan Pérez había asumido el mando del puesto indígena 3 de mayo con una misión clara: integrar a los indios Puruborá en la civilización española. Sobre el papel parecía una política humanitaria. En la práctica, sería el primer paso de un plan que llevaría a ese pueblo a la extinción. La primera víctima fue un niño. Su nombre se perdió en la historia, como se perdieron tantos otros nombres Puruborá. Era una niña de quizás 8 años que comenzó a tener fiebre alta y manchas rojas en el cuerpo. Los chamanes intentaron curarla con sus hierbas tradicionales. Pero esa enfermedad era diferente a todo lo que conocían. Era sarampión, una enfermedad europea contra la cual los cuerpos indígenas no tenían defensa alguna. En 3 días, la niña estaba muerta. En una semana, otros 5 niños presentaban los mismos síntomas. En 2 semanas, 20 personas habían sucumbido a la epidemia. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados según los rituales tradicionales. El olor a muerte comenzó a permear la aldea. Juan Pérez observaba todo con una frialdad perturbadora. No había médicos en el puesto, no había medicinas adecuadas, pero había informes para ser enviados a Madrid. Informes que describían la situación como un proceso natural de adaptación y bajas esperadas en el contacto civilizador. ¿Cómo era posible que el organismo creado para proteger a los indios no tuviera ni siquiera un médico? Mientras los Puruborá morían de enfermedades, llegaban noticias que hacían temblar de miedo a los sobrevivientes. Los corcheros de la región estaban reclutando trabajadores para las zonas de corcho. Reclutar era un eufemismo. En realidad, los estaban secuestrando. Hombres armados aparecían en la aldea durante la madrugada. Elegían a los jóvenes más fuertes, los arrancaban de sus familias y se los llevaban a las lejanas plantaciones de alcornoques. Allí trabajaban de sol a sol, cortando árboles en condiciones inhumanas, recibiendo solo harina y tocino como pago, durmiendo en barracones sucios, prohibidos de regresar a casa. Muchos nunca más regresaron. Las mujeres que se quedaron en la aldea
vivían en constante terror. No sabían cuándo sería el próximo ataque, cuándo perderían a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos. Algunas intentaban esconder a los hombres en el bosque, pero Juan Pérez tenía informantes entre los propios indios, personas a las que había corrompido con promesas de comida y protección. Y entonces empezó a suceder algo aún más siniestro. Juan Pérez comenzó a observar atentamente a las jóvenes huérfanas, niñas que habían perdido a sus padres por las epidemias o cuyos hombres habían sido llevados a las plantaciones de corcho. Hacía anotaciones en cuadernos que enviaba regularmente a sus superiores, anotaciones sobre la edad, la apariencia física, la docilidad. Estaba catalogando mercancía humana. Las primeras entregas comenzaron en 1923. Juan Pérez recibía visitas de corcheros que llegaban en barco por el río. Hombres sucios, violentos, que llegaban con aguardiente y sacos de harina para negociar. Las conversaciones siempre se llevaban a cabo lejos de los oídos indígenas, pero el resultado era siempre el mismo. Una joven puruborá desaparecía durante la noche, llevada río abajo, para convertirse en la esposa de algún hombre blanco. No había ceremonia, no había consentimiento, no había vuelta atrás. Las niñas simplemente se desvanecían, como si la tierra se las hubiera tragado. Cuando alguien preguntaba por ellas, Juan Pérez respondía con la frialdad de quien rellena un formulario. Fueron integradas en la sociedad nacional. Es el progreso que llega a Extremadura. Progreso. Así era como llamaban a ese horror. Cada mes que pasaba, la aldea puruborá se hacía más pequeña, más silenciosa, más vacía. Las voces de los niños jugando se volvieron cada vez más raras. Las canciones tradicionales dejaron de resonar por el bosque. Los rituales ancestrales fueron abandonados porque ya no había suficientes personas para realizarlos. En 1925, solo 6 años después de la llegada del protector Juan Pérez, quedaba menos de la mitad de los puruborá originales. Los sobrevivientes vagaban por su propia tierra como fantasmas, hablando en susurros, evitando llamar la atención, intentando solo sobrevivir un día más en esa pesadilla en que se había convertido su vida. Y lo más aterrador de todo era la creciente certeza de que nadie vendría a salvarlos. El propio gobierno español, a través del SPI, estaba orquestando su destrucción. ¿Cómo se transformó un puesto creado para proteger en una máquina de muerte? ¿Cómo se convirtieron los funcionarios públicos en verdugos de un pueblo entero? Emilia Puruborá tenía 7 hijos cuando Juan Pérez llegó al puesto 3 de mayo. En 1930 ya no tenía ninguno. Su verdadero nombre se perdió en la historia, como se perdieron tantos otros nombres del pueblo puruborá. Pero décadas después, cuando finalmente encontraron a una sobreviviente, era conocida solo como Doña Emilia, una señora de ojos profundos que llevaba en su rostro arrugado todo el dolor de una madre que lo había perdido todo, pero jamás había perdido la esperanza. Emilia fue una de las pocas que vivió para contar lo que realmente sucedió en esos años sombríos entre 1920 y 1949. Y su historia es la historia de cada madre puruborá que vio a sus hijos desaparecer uno por uno, tragados por una máquina de muerte que funcionaba con la cruel eficiencia de la burocracia. El primer hijo de Emilia murió de sarampión en 1924. Era un niño de 12 años, fuerte como un joven guerrero que ayudaba a su padre a pescar y ya comenzaba a aprender los secretos del bosque. En 3 días, la fiebre lo consumió por completo. Emilia sostuvo su cuerpo sin vida en sus brazos y lloró un dolor que no tenía palabras ni en la lengua española ni en la lengua puruborá. Buscó a Juan Pérez, le suplicó por ayuda, por medicinas, por alguna explicación. La respuesta fue un hombro frío y la sugerencia de que era la voluntad de Dios y que ella debía aceptar los designios de la civilización.
El segundo hijo fue llevado a las plantaciones de corcho en 1925. Tenía 15 años y se despertó una mañana con una escopeta apuntada a su pecho. Hombres armados lo arrastraron de casa mientras Emilia gritaba, suplicaba, se tiraba al suelo tratando de impedir que se llevaran a su chico. Juan Pérez estaba presente, observando todo con los brazos cruzados. Cuando ella se dirigió a él en su desesperación, él simplemente dijo: «Es por su bien, va a aprender un oficio». Nunca más supo noticias de su hijo. La tercera hija desapareció de una manera aún más cruel. Tenía solo 14 años cuando Juan Pérez la llamó para una conversación privada en el puesto. Emilia tuvo un presentimiento terrible e intentó acompañar a la niña, pero fue impedida por los secuaces del jefe del puesto. 3 días después, su hija había desaparecido. Juan Pérez explicó fríamente que había sido enviada para casarse con un colono de la región de Tudela. Matrimonio. Esa era la palabra que usaban para disfrazar la violación institucionalizada. Emilia tomó una canoa y descendió el río Guadarranque en busca de su hija. Visitó plantación tras plantación, aldea tras aldea, pidiendo información, mostrando un collar que la niña siempre usaba, suplicando por cualquier noticia. Le tomó 2 meses en esa búsqueda desesperada. Cuando finalmente regresó al puesto, estaba sola y con el corazón destrozado. Jamás encontró a su hija. Los otros 4 hijos de Emilia sucumbieron a las sucesivas epidemias que arrasaron la aldea entre 1926 y 1929. Gripe, beriberi, fiebres misteriosas que llegaban con cada nuevo grupo de blancos que visitaba el puesto. Emilia los enterró uno por uno, con sus propias manos, siguiendo los rituales ancestrales que Juan Pérez intentaba prohibir. Pero Emilia no era solo una madre de luto, era una guerrera. En 1931 organizó un grupo de mujeres Puruborá para enfrentar directamente a Juan Pérez. Fueron al puesto una mañana de domingo, cuando él estaba ebrio, y exigieron explicaciones. Querían saber a dónde habían sido llevadas sus hijas. Querían saber por qué no había médicos para tratar las enfermedades. Querían saber por qué sus hombres eran forzados a la esclavitud. La respuesta de Juan Pérez fue mandar a sus secuaces a golpear a las mujeres. Emilia recibió un culatazo en la cabeza que le dejó una cicatriz que llevaría por el resto de su vida, pero no se rindió. Comenzó a documentar todo lo que veía. No sabía escribir, pero tenía una memoria prodigiosa. Memorizaba nombres, fechas, rostros. Se aprendía de memoria conversaciones enteras que escuchaba a escondidas. Guardaba trozos de ropa de las hijas que habían desaparecido. Recolectaba pruebas de un crimen que sabía que un día sería descubierto. Emilia intentó enviar denuncias a las autoridades en Madrid y Villanueva de la Serena. Dictó cartas a los pocos blancos alfabetizados que conocía, pidiendo intervención, suplicando por justicia. Las cartas simplemente desaparecían o regresaban con sellos oficiales que decían que el caso estaba siendo analizado por los organismos competentes. En 1935, cuando intentó organizar una fuga masiva de los sobrevivientes Puruborá, fue arrestada y mantenida en prisión privada en el propio puesto durante 3 meses. Juan Pérez la amenazó de muerte si continuaba causando problemas a la administración. Pero Emilia tenía algo que Juan Pérez jamás pudo romper: la certeza de que la verdad un día saldría a la luz. Cuando el puesto fue finalmente abandonado en 1949, Emilia se negó a dejar la región. Construyó una pequeña casa en las cercanías de donde había sido su aldea original y se quedó allí, sola, custodiando la memoria de su pueblo. Durante décadas fue considerada solo una vieja india loca por los pocos vecinos que tenía, hasta que, en 2001,
Los investigadores finalmente la encontraron. A sus 90 y tantos años, Emilia aún recordaba cada nombre, cada rostro, cada injusticia. Se había convertido en el archivo viviente del genocidio Puru Bora. Era la única persona en el mundo que podía contar, con detalles precisos, cómo un pueblo entero había sido sistemáticamente exterminado por el propio gobierno que debería haberlo protegido. ¿Hasta dónde irías para salvar a tus hijos? ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando ve a su familia siendo destruida y nadie, absolutamente nadie, se preocupa por ayudarla? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que casos como este todavía ocurren hoy en día en España? En 1932, todos en la región lo sabían, todos se callaban. La noticia se esparcía por los ríos como el humo de las quemas. En los barracones de las plantaciones de corcho, en las ventas improvisadas de los pueblos, en los campamentos de los buscadores de oro, la misma conversación susurrada: los indios del puesto están desapareciendo. Algunos decían que era una enfermedad, otros que era trabajo forzado. Los más valientes susurraban la verdad: era exterminio, pero nadie hablaba en voz alta. Nadie se atrevía a denunciar oficialmente, porque todos sabían que Juan Pérez no trabajaba solo. La red de complicidad se extendía como una telaraña venenosa por toda la antigua región del Guadarrama. Estaban los corcheros, que necesitaban mano de obra barata y sabían que los indios esclavizados no tenían a dónde huir. Estaban los comerciantes que vendían productos a los puestos indígenas sin preguntar de dónde venía el dinero. Estaban los funcionarios públicos que recibían sobornos para no investigar los informes sospechosos que llegaban de Madrid. Y estaban los propios colonos que veían en la extinción de los Puru Bora una oportunidad de oro, tierras libres para ocupar. Fernando Ramírez era uno de los corcheros más prósperos de la región. Su barracón estaba a 2 horas en canoa del puesto 3 de Mayo, y él sabía exactamente lo que estaba sucediendo allí. Más que eso, participaba activamente en el esquema. Recibía a jóvenes indios como trabajadores, pagaba a Juan Pérez con sacos de corcho y aguardiente, y luego los mantenía en cautiverio en las plantaciones más distantes. En sus diarios personales, encontrados décadas después por investigadores, Fernando Ramírez describía fríamente cómo los nativos llegaban flacos y asustados y cómo, después de algunos meses de trabajo, se volvían dóciles como animales domesticados. También anotaba con precisión contable cuántos indios había adquirido cada mes y cuántos se habían perdido en el bosque. Eufemismo para muerte por agotamiento, enfermedad o intento de fuga. Pero Fernando Ramírez no era una excepción, era la regla. La complicidad regional era tan profunda que existía un verdadero mercado paralelo de seres humanos que operaba a la vista de todos. Jóvenes indígenas eran negociados como mercancía entre las plantaciones. Mujeres Puru Bora eran alquiladas para trabajos domésticos y sexuales. Niños huérfanos eran adoptados por familias de colonos que los trataban como esclavos domésticos. Y cuando alguien se atrevía a cuestionar, la respuesta era siempre la misma: es política del gobierno, es la civilización que llega a Extremadura. En septiembre de 1943, un funcionario de la nueva Inspección Regional del SPI hizo una visita sorpresa al puesto 3 de Mayo. Lo que encontró allí debería haber causado un escándalo nacional. Debería haber resultado en arrestos inmediatos e intervención federal. Debería haber salvado a los últimos sobrevivientes Puru Bora. Nada de eso sucedió. El informe de esa visita, encontrado en los archivos del Museo del Indígena décadas después, es un documento aterrador. Describía un lugar en completa decadencia, donde los pocos indios sobrevivientes vagaban como fantasmas en sus propias tierras. Las instalaciones del puesto estaban abandonadas, con techos agujereados y paredes derrumbándose. No había asistencia médica.
No había escuela, no había ni siquiera comida suficiente para alimentar a las personas. Pero lo más chocante eran los detalles que el inspector anotó casi por casualidad. Observé la presencia de solo 23 indígenas en el área, siendo la mayoría mujeres ancianas y niños pequeños. No fue posible localizar hombres adultos en edad productiva. Cuando se le preguntó al respecto, el señor Juan Pérez informó que estaban trabajando en las plantaciones de corcho de la región para aprender oficios civilizados. 23 personas. De una población original de 600, quedaban solo 23 almas perdidas en 67.600 hectáreas de tierra. El inspector también documentó algo aún más siniestro. Había una especie de cementerio improvisado en la parte trasera del puesto, con decenas de cruces de madera marcando tumbas poco profundas. Cuando preguntó sobre eso, Juan Pérez explicó que eran bajas naturales del proceso de adaptación civilizadora. Bajas naturales. Así llamaba el genocidio. Pero quizás el detalle más perturbador del informe fue una observación aparentemente casual. Noté que varias de las construcciones del puesto fueron erigidas utilizando madera de demolición, probablemente de antiguas cabañas indígenas. El señor Juan Pérez confirmó que fue necesario remover las viviendas primitivas para construir instalaciones más adecuadas a los estándares civilizados. Habían literalmente destruido las casas tradicionales de los Puruborá y usado la madera para construir las instalaciones que servían como base para el exterminio del pueblo. Era una metáfora cruel de la política indigenista española. Usar los escombros de la cultura indígena para construir las herramientas de su propia destrucción. El inspector envió su informe a Madrid con una recomendación urgente de intervención inmediata. El documento simplemente desapareció en los archivos burocráticos de la capital. No se tomó ninguna medida. Juan Pérez continuó al mando del puesto hasta su muerte en 1949. Y cuando murió, se llevó consigo todos los secretos sobre el destino de cientos de personas que simplemente se habían evaporado de la faz de la tierra. El puesto 3 de mayo fue oficialmente cerrado. El área fue declarada sin población indígena residente. Los 23 sobrevivientes se dispersaron por la región como hojas al viento, intentando mezclarse con la población regional para sobrevivir. En 1950, cuando la FUNAI declaró a los Puruborá oficialmente extintos, no quedaba nada en el lugar que había sido su tierra ancestral. Ni casas, ni tumbas, ni siquiera un letrero que indicara que allí un día había vivido un pueblo entero. ¿Cómo es posible borrar por completo la existencia de 600 personas sin dejar rastros? ¿Cómo puede una operación de exterminio de esta magnitud funcionar durante 30 años sin que nadie sea responsabilizado? Durante más de 50 años, la versión oficial fue una mentira meticulosamente construida. Cuando los primeros antropólogos llegaron a la región en los años 60, ya no encontraron ningún rastro de los Puruborá. Las tierras que antes albergaban a cientos de personas estaban ocupadas por haciendas de ganado, plantaciones de viñedos y pequeños pueblos de colonos. Era como si ese pueblo jamás hubiera existido. Y era exactamente eso lo que las autoridades querían hacer creer. La primera versión oficial que circuló durante décadas era simple y conveniente. Los Puruborá habían sido víctimas de epidemias naturales, una tragedia inevitable del contacto entre civilizaciones. Según los informes oficiales del SPI, enfermedades como el sarampión y la gripe habían diezmado a la población indígena, pero eso era un proceso natural y previsible de la integración nacional. El antropólogo Manuel Marín, en los años 50, llegó a escribir sobre los Puruborá como un ejemplo clásico de extinción por shock epidemiológico. Su investigación, basada enteramente en documentos oficiales proporcionados por el propio SPI, pintaba un cuadro de tragedia inevitable, sin culpables, sin responsables, sin crímenes.
Era una narrativa perfecta y completamente falsa. El problema era que Manuel Marín y otros investigadores nunca tuvieron acceso a los informes internos reales, a las correspondencias privadas, a los diarios de los funcionarios del puesto. Basaron sus conclusiones en documentos higienizados, editados específicamente para esconder la verdad. Durante décadas, cada vez que alguien cuestionaba el destino de los Purú-Borá, la respuesta estándar incluía una defensa apasionada del general Primo de Rivera. Después de todo, había sido él quien delimitó las tierras indígenas en 1921. Había sido él quien creó el SPI con el noble objetivo de proteger a los pueblos nativos. ¿Cómo podría estar involucrado en el exterminio de aquellos a quienes debía proteger? Primo de Rivera se convirtió en el sospechoso más inocente de la historia. Su reputación como protector de los indios era incuestionable. Su frase, «morir si es necesario, matar nunca», se había vuelto legendaria. Era imposible que alguien con ese historial pudiera haber permitido un genocidio. Y de hecho, Primo de Rivera probablemente no sabía lo que estaba sucediendo en el puesto 3 de Mayo. Pero esa ignorancia era, en sí misma, parte del problema. El general había creado un sistema de puestos indígenas esparcidos por un área gigantesca de la Sierra de Grazalema, imposible de supervisar adecuadamente. Había nombrado a funcionarios sin verificar adecuadamente sus credenciales o su moral. Había establecido una política de integración civilizadora, que en la práctica abría las puertas a los abusos más terribles. Primo de Rivera era, en el mejor de los casos, culpable de negligencia criminal, en el peor, de complicidad por omisión, pero nadie se atrevía a cuestionar al héroe nacional. En los años 70, cuando finalmente comenzaron a surgir preguntas más insistentes sobre el destino de los Purú-Borá, la respuesta oficial fue siempre la misma. Los registros se perdieron. Había sido un incendio en el archivo del SPI, o una inundación, o simplemente el tiempo y la humedad de la sierra que habían deteriorado los documentos. Era demasiado conveniente para ser verdad. Los investigadores pasaron décadas intentando rastrear estos registros perdidos. Visitaron archivos en Madrid, Villanueva de la Serena, Cáceres, Badajoz. Encontraron documentos sobre prácticamente todos los demás pueblos indígenas de la región, pero sobre los Purú-Borá había solo lagunas sospechosas. Luis de Hoyos Sáenz había documentado extensamente la lengua Purú-Borá en 1932, probando que el pueblo aún existía y mantenía su cultura viva. Pero cuando los investigadores intentaron encontrar los registros del SPI correspondientes a ese período, descubrieron que exactamente esos años se habían perdido en los archivos. Era como si alguien hubiera borrado cuidadosamente todas las evidencias de un crimen. En 1985, un joven fiscal de Extremadura llamado Antonio Ramos decidió investigar por su cuenta lo que había sucedido con los Purú-Borá. Había escuchado historias de sus abuelos sobre indios que simplemente habían desaparecido de la región, y eso lo inquietaba. Ramos pasó 2 años intentando reunir evidencia. Entrevistó a ancianos de la región, revisó archivos municipales, buscó registros de defunción, certificados de nacimiento, cualquier cosa que pudiera indicar lo que le había sucedido a ese pueblo. Solo encontró silencio. Los ancianos se negaban a hablar, claramente con miedo a alguna represalia. Los archivos municipales de la época simplemente ya no existían. Los registros civiles alegaban que todos los registros anteriores a 1950 habían sido destruidos por motivos de espacio. Ramos llegó al punto de contratar a un detective privado para investigar a la familia de Juan Pérez con la esperanza de encontrar diarios, cartas, cualquier cosa que pudiera aclarar el misterio. Descubrió que la familia se había mudado de la provincia poco después de la muerte de Juan Pérez, y que todas sus pertenencias personales habían sido quemadas
por motivos sanitarios. Después de 2 años de investigación infructuosa, Ramos se vio obligado a archivar el caso. No había evidencia suficiente para abrir una investigación formal. No había ni siquiera evidencia suficiente para probar que se había cometido un crimen. En 1987, la FUNAI emitió un documento oficial que sellaba para siempre el destino de los Purú-Borá en los registros españoles, etnia oficialmente extinta desde 1949. Inexistencia de descendientes comprobados. Caso archivado definitivamente por ausencia de objeto. Con esas pocas líneas, el gobierno español decretó que los Purú-Borá jamás existieron, que nunca hubo crimen, porque nunca hubo víctimas, que nunca hubo genocidio, porque nunca hubo pueblo. Era la victoria final del silencio sobre la verdad. Durante 50 años, esta versión oficial prevaleció. Los Purú-Borá se convirtieron en solo una nota a pie de página en los libros de antropología, un ejemplo académico de extinción por contacto. Sus tierras fueron oficialmente liberadas para la colonización. Su memoria fue sepultada bajo capas de burocracia y olvido institucional. ¿Pero es realmente posible borrar por completo a un pueblo de la historia? No quedó nadie en algún lugar que guardara la verdad sobre lo que realmente sucedió. En 1989, un lingüista obsesivo cambió para siempre la historia oficial de los Purú-Borá. Roberto Vega no era detective, pero tenía la tenacidad de uno. Era investigador del Museo Nacional de Antropología, especialista en lenguas indígenas de Extremadura, y había pasado décadas documentando idiomas que estaban desapareciendo junto con sus últimos hablantes. Para él, cada lengua muerta representaba siglos de conocimiento humano perdido para siempre. Pero había algo en el caso de los Purú-Borá que lo inquietaba profundamente. Vega había leído los trabajos de Luis de Hoyos Sáenz, quien había documentado extensamente la lengua Purú-Borá en 1932. Había estudiado el vocabulario recopilado por Pedro Sánchez en 1968 con una hablante llamada Teresa. Si esos registros eran correctos, significaba que todavía había hablantes de Purú-Borá vivos solo 20 años antes. ¿Cómo era posible que un pueblo entero se hubiera evaporado entre 1968 y 1989? La respuesta oficial era siempre la misma: extinción completa por aculturación y mestizaje. Pero Vega no creía en extinciones tan súbitas y totales. Su experiencia con otros pueblos extremeños le había enseñado que siempre quedaba alguien, siempre había una familia escondida, un anciano olvidado, una comunidad dispersa que mantenía viva la memoria ancestral. Decidió buscar. Roberto Vega llegó a Tudela en septiembre de 1989 con una mochila, una grabadora y una determinación que rozaba la obsesión. Su plan era simple: rastrear la región palmo a palmo hasta encontrar a alguien que aún recordara la lengua Purú-Borá. Sus colegas académicos pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Los funcionarios de la FUNAI local fueron categóricos: ya no existen Purú-Borá. El caso se cerró hace décadas. Los residentes locales lo miraban con desconfianza, como si fuera un lunático buscando fantasmas. Pero Vega no se rindió. Pasó semanas visitando asentamientos rurales, pueblos ribereños, fincas aisladas. Siempre preguntaba lo mismo: ¿conoce a alguien que hable la lengua de los indios antiguos de esta región? La respuesta era invariablemente negativa, pero acompañada de una mirada evasiva que lo hacía sospechar que la gente sabía más de lo que decía. Fue una tarde de octubre, en una pequeña tienda perdida a orillas del río de la villa, que Vega finalmente obtuvo su primera pista real. El dueño del establecimiento, un hombre de unos 70 años llamado Antonio, lo llevó a un rincón y le susurró: «Hay una vieja allí en la finca de los Lirones que a veces dice unas palabras raras. Dice que es lengua de indios».
Emilia tenía 90 y tantos años cuando Roberto Vega llamó a la puerta de su casa en la finca Lirones. Era una construcción sencilla de madera, rodeada de un pequeño huerto donde cultivaba patatas y judías. Vivía sola, cuidada esporádicamente por vecinos que la consideraban solo una vieja india un poco loca. Cuando Vega se presentó como un investigador interesado en la lengua purú-borá, los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Se quedó en silencio durante largos minutos, como si no pudiera creer que finalmente alguien hubiera venido a buscarla. «Pensé que nunca más nadie iba a querer saber de estas cosas», dijo en un español con un fuerte acento. «Pensé que se habían olvidado de que existimos». Y entonces, por primera vez en décadas, Emilia habló en la lengua de sus ancestros. Vega encendió la grabadora y escuchó fascinado palabras que no se habían oído por prácticamente nadie en más de 20 años. Emilia recordaba canciones de cuna que su madre le cantaba, nombres de animales y plantas, expresiones cotidianas que usaba con sus hijos antes de que se los llevaran o murieran. Pero había más. Emilia no estaba sola. Durante las semanas que Vega pasó con ella, mencionó a otros 2 ancianos que también guardaban fragmentos de la memoria purú-borá. Estaba Manolo, un hombre de 80 años que vivía en una finca cerca de Villanueva de la Serena, y estaba Doña Rosa, una señora que vivía con su familia en Cáceres. Vega los encontró uno por uno y hizo un descubrimiento que lo dejó en shock. Los 3 no solo recordaban la lengua purú-borá, recordaban los eventos que habían llevado al casi exterminio de su pueblo. Habían sido niños y adolescentes durante los años de terror en el puesto 3 de Mayo. Habían presenciado las epidemias, los secuestros, el tráfico de mujeres, la corrupción de Juan Pérez. Eran los únicos testigos vivos de un genocidio que había sido oficialmente borrado de la historia. Vega pasó 3 meses grabando testimonios, recopilando vocabulario, documentando todo lo que los 3 ancianos podían recordar. El resultado fue una colección de 130 elementos léxicos, canciones tradicionales y, lo más importante, relatos detallados sobre lo que realmente había sucedido entre 1920 y 1949. Pero Vega sabía que necesitaba más que su palabra para convencer a la comunidad académica. Necesitaba una prueba científica irrefutable de que esas personas eran, de hecho, descendientes directos de los purú-borá originales. El análisis lingüístico fue concluyente. El vocabulario recopilado por Vega correspondía exactamente al documentado por Luis de Hoyos Sainz en 1932 y por Pedro Sánchez en 1968. No había duda. Esos 3 ancianos eran hablantes nativos de la lengua purú-borá, una lengua que supuestamente había sido extinta décadas antes. Era la prueba científica de que el pueblo purú-borá no había desaparecido. Había sobrevivido, escondido, silenciado, pero no extinto. El descubrimiento de Vega cambió su vida para siempre. Dejó de ser solo un lingüista académico y se convirtió en un apasionado defensor de la causa purú-borá. Pasó los años siguientes documentando no solo la lengua, sino la historia oral del genocidio que había sido sistemáticamente ocultado. Sus informes científicos sobre los purú-borá causaron un terremoto en la comunidad académica española. ¿Cómo era posible que un pueblo oficialmente declarado extinto aún tuviera hablantes vivos? ¿Cómo se habían equivocado tan completamente los organismos oficiales? La respuesta era aún más inquietante. No se habían equivocado. Habían mentido deliberadamente. El trabajo pionero de Vega abrió las puertas a una nueva generación de investigadores obsesionados con la verdad sobre los purú-borá. Ana García, también del Museo Nacional de Antropología, asumió la misión de documentar por completo la lengua y la cultura de los sobrevivientes. García era aún más meticulosa que Vega. No se contentaba solo con recopilar palabras. Quería entender todo el sistema cultural detrás de la lengua.
Quería saber cómo se organizaban socialmente los Puru-Borá, cuáles eran sus rituales, cómo percibían el territorio, cómo lidiaban con la muerte y el nacimiento. Y principalmente, quería entender cómo habían logrado sobrevivir a décadas de persecución y borrado oficial. ¿Cómo es posible que 3 personas lograran preservar por sí solas la memoria de un pueblo entero? ¿Cómo logró la ciencia finalmente probar lo que las autoridades intentaron esconder durante 50 años? En 2012, la verdad finalmente salió a la luz, y era aún más aterradora de lo que cualquiera imaginaba. Cuando los investigadores de la Comisión Nacional de la Verdad abrieron los archivos secretos del informe de la transición, encontraron 7.000 páginas de horror puro, documentos que habían sido enterrados durante décadas en los sótanos del Museo del Indígena, en Madrid, evidencias de crímenes que harían parecer a cualquier asesino en serie un aficionado. El genocidio de los Puru-Borá no había sido un accidente, no había sido negligencia, no había sido un efecto colateral desafortunado de la política indigenista. Había sido deliberado, planeado, sistemático. Juan Pérez era solo una pieza en un engranaje mucho más grande. El informe de la transición reveló que el propio Servicio de Protección Indígena se había convertido en una máquina de exterminio, operando con la bendición silenciosa del gobierno federal. Había manuales internos del SPI que instruían a los funcionarios sobre cómo acelerar el proceso de integración de los pueblos considerados económicamente inviables. Había informes que detallaban el uso de trabajo esclavo indígena como fuente de financiación para los puestos. Había correspondencias entre jefes de puesto discutiendo fríamente cómo redistribuir a las mujeres indígenas para pacificar a los corcheros de la región. Aún más chocante, había una lista clasificada de pueblos indígenas considerados prioritarios para la extinción por el propio gobierno español. Los Puru-Borá estaban en esa lista. La orden venía de arriba, muy de arriba. Durante décadas, todos buscaron culpables externos, corcheros codiciosos, colonos racistas, funcionarios corruptos. Pero el verdadero responsable del genocidio Puru-Borá usaba traje y corbata en Madrid, firmaba decretos oficiales y justificaba sus crímenes con la retórica del progreso nacional. Era el propio Estado español, el mismo Estado que había creado el SPI para proteger a los indios, el mismo Estado que delimitaba tierras indígenas sobre el papel mientras las entregaba para la explotación económica en la práctica. El mismo Estado que financiaba puestos indígenas con fondos que eran desviados para enriquecer a funcionarios y empresarios. Juan Pérez no era un monstruo solitario, era un servidor público cumpliendo órdenes superiores, órdenes que incluían la eliminación de poblaciones indígenas que ocupaban tierras codiciadas por la economía nacional. El 16 de octubre de 2001, algo milagroso sucedió en la finca de Doña Emilia. 40 personas se reunieron para el primer encuentro de parientes Puru-Borá en más de 50 años. Eran descendientes de los sobrevivientes, personas que habían crecido escondiendo su identidad indígena, familias que vivían desde hacía décadas fingiendo ser solo campesinos para no sufrir persecución. Ana García estaba allí, grabándolo todo. También Roberto Vega. Y por primera vez desde 1949, las voces hablaron públicamente en la lengua Puru-Borá sin miedo a represalias. Doña Emilia, que tenía más de 90 años, lloró durante todo el encuentro. Sabía que no habían muerto todos, repetía a cada persona que llegaba. Sabía que iban a volver. Era el resurgimiento oficial de un pueblo que había sido declarado extinto. Pero la victoria llegó con un sabor amargo. Hoy, los Puru-Borá viven en la aldea de Alburquerque, una pequeña comunidad de unas 40 personas que lucha por el reconocimiento oficial y la delimitación del territorio.
Hablan español, trabajan en los campos, envían a sus hijos a las escuelas de la región. Solo unos pocos ancianos aún recuerdan fragmentos de la lengua original. Lograron sobrevivir al genocidio, pero perdieron casi todo en el proceso. Ninguno de los responsables del exterminio fue jamás castigado. Juan Pérez murió de muerte natural en 1949. Los corcheros que compraron seres humanos murieron ricos y respetados. Los funcionarios del SPI que elaboraron las políticas genocidas se jubilaron con pensiones del gobierno. Y las tierras tradicionales de los Purú-Borá siguen ocupadas por fincas y asentamientos, protegidas por títulos de propiedad que el propio gobierno emitió después de declarar al pueblo extinto. El genocidio de los Purú-Borá fue casi el crimen perfecto. No dejó cadáveres en fosas comunes. No dejó campos de concentración para ser descubiertos décadas después. Dejó solo documentos enterrados en archivos que nadie consultaba y sobrevivientes silenciados por el terror. Si no fuera por la obsesión de algunos investigadores y la memoria heroica de 3 ancianos, este crimen habría permanecido para siempre impune. El pueblo Purú-Borá habría desaparecido realmente de la historia como se planeó. Pero ¿fue este un caso aislado? ¿Cuántos otros pueblos indígenas pasaron por el mismo proceso y no tuvieron la suerte de tener sobrevivientes que preservaran la memoria? ¿Cuántos otros genocidios administrativos ocurrieron en Extremadura sin que jamás lo supiéramos? Y lo más importante, ¿cuántos siguen ocurriendo hoy, disfrazados de política de desarrollo, de progreso, de integración nacional? Los Purú-Borá lograron volver de la muerte para contar su historia. ¿Pero todos los fantasmas de Extremadura tendrán la misma suerte? Si esta historia te impactó, comparte este video. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay cientos de casos como este esperando ser desenterrados. La verdad puede tardar décadas en salir a la luz, pero siempre llega, y cuando llega, lo cambia todo.